De verdad que para mí es un enorme privilegio estar esta tarde con ustedes. De verdad que sí representó todo un reto, ¿verdad? Aquí tenemos el librito que han estado ustedes estudiando, ¿verdad? Por diseño de Susan Hunt. Es muy interesante el libro. Hoy tocaba el capítulo 9 de este libro que ustedes han estado leyendo juntas, pero no voy a exponer el capítulo 9 como tal. O sea, hay cosas que voy a tomar del capítulo 9 que me parecieron muy importantes para la vida espiritual de cada una de ustedes, pero sí vamos a hacer algunas pequeñas acotaciones, ¿verdad? El libro es muy bueno, el libro de verdad se enfoca, trata de ver, ¿verdad?, algunas particularidades de las hermanas en la iglesia con respecto a los varones y trata de enfocar, ¿verdad?, cómo podría darse ese servicio al Señor, sobre todo en este capítulo 9 se habla de ello, pero quiero aprovecharme de un comentario que la misma autora, ella reconoce que el ser misericordioso, que es uno de los temas que está tocando el capítulo 9, es algo que debe caracterizar a todo creyente. Entonces, más que en las diferencias de cómo les van a hacer las mujeres o cómo lo van a hacer los hombres, quiero enfocarme hoy en esa característica que debe estar en la vida, debe estar presente en la vida de un creyente, es el ser misericordioso. Y entonces hoy vamos a estar hablando, o titulé la exposición que les traigo el día de hoy como vasos de misericordia. Así es como lo vamos a estar viendo, vasos de misericordia. Ahora, hermana, se le devuelvo al final del... Ok, sé que el pasaje que vamos a estar exponiendo es muy retador, es un pasaje que muchos rehuyen, ¿verdad? Algunos porque no quieren creer la doctrina que se expone en este pasaje, otros porque sienten temor, ¿verdad? Se sienten abrumados ante tanta exposición de verdades teológicas profundas que están acá, pero mis hermanos, vamos a confiar en que el Espíritu Santo nos va a dar la guía para poder entender lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 9, Romanos capítulo 9. No pretendemos hacer un estudio exhaustivo de Romanos 9, sería muy pretencioso decir que podemos en este ratito, ¿verdad?, entender la riqueza de un capítulo como este. Ya nuestro hermano Ronnie, que está presentándonos, ¿verdad?, expositivamente el libro de Romanos, llegará a ese capítulo y ahí nos deleitaremos, ¿verdad?, cuando los domingos que él tenga que durar exponiendo Romanos 9, pero queremos extraer las verdades ricas de por qué se nos llama vasos de misericordia. Vasos de misericordia. Lo que es mi deseo que meditemos todos juntos en la inmensidad de la misericordia de Dios a la luz de la salvación que Él nos ha dado. Este canto que empezamos, ¿verdad?, era esa admiración, ¿verdad? Dice que el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? Entonces, el entender la condición de misericordia que el Señor tuvo para con nosotros, ese amor tan grande que el Señor mostró por nosotros, cómo nos mostró tantísima misericordia, que nosotros deberíamos también mostrarla para los demás. Ese es el fin de la exposición y es lo que el capítulo 9 del libro de la hermana toca específicamente. Quiera el Señor, ¿verdad?, roguemos al Señor que Él produzca en nosotros una humildad piadosa y un agradecimiento abrumador, lo cual nos debe llevar sin lugar a dudas a ser misericordiosos con los demás, es decir, a compadecernos de los sufrimientos y las miserias ajenas. Eso es lo que significa ser misericordioso, compadecernos de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Sin más preámbulo, abrimos la Biblia en Romanos 9, versículos 6 al 19. Vamos a tener una lectura de este capítulo y vamos a ir explicando. Como les digo, no vamos a hacer un estudio exhaustivo, pero sí vamos a dar algunos elementos para tener bendición a la lectura en la lectura de este pasaje. Romanos 9, empezamos en el versículo 6. Dice Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Empieza Pablo haciendo aquí una manifestación muy clara. No es que la palabra del Señor falló. ¿Por qué? Porque vemos que gran cantidad de israelitas de la época no estaban creyendo en Jesús. No estaban. Entonces, lo que vendría en la objeción de cualquiera era, y muchos estaban siendo enviados, ya condenados en el infierno y todo. Entonces decían: ¿qué pasó con la promesa?
¿verdad? Los descendientes de Abraham, ¿qué pasó? ¿Verdad? No están salvados, no se están salvando. Entonces Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice Pablo acá. La promesa que el Señor le había dado era que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Abraham, nuestro pastor Eduardo, que está explicando este pasaje, también nos dará mucho más detalles cuando llegue a Génesis 21, que es donde se trata este tema en específico. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso hasta lo veremos cuando veamos Génesis 18. Y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Viene el Señor y le anuncia de una vez a Rebeca, antes de que conciba los gemelos que estaban en su vientre, les dice, el mayor servirá al menor. Y explica que ellos ni siquiera habían nacido, los bebés no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, pero dice para que el propósito de Dios, conforme a la elección, o sea, el Señor va a elegir cuáles son sus hijos. Dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No habían hecho ni bien ni mal. Es el Señor el que dice, el mayor servirá al menor. Y después nos va a decir, como está escrito, dice el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y estos son temas, mis hermanas, que nos ponen a analizar profundamente por qué el Señor elige a alguien. Dice que no habían hecho ni bien ni mal. Sin embargo, es el Señor en su soberana voluntad que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Siempre que se toca este pasaje, que son pasajes profundamente ricos en verdades teológicas, me acuerdo de una anécdota de una predicación en la que Spurgeon estaba tocando este tema, ¿verdad? Spurgeon estaba predicando sobre este tema. Dice que al final de la predicación se le acerca una señora y le dice, pastor, viera que yo leo ese pasaje y no lo entiendo. O sea, no entiendo Romanos 9:13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y entonces Spurgeon le dice, no, viera que a mí también, ¿verdad? Me cuesta entenderlo, no. Pero dígame una cosa, ¿qué parte es la que usted no entiende? Le dice Spurgeon a la señora. Entonces la señora le dice, no, yo es que no entiendo por qué dice que aborreció a Esaú. Entonces le dice Spurgeon, no, yo esa parte sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo pudo haber amado a Jacob. ¿Qué tenía Jacob que le permitiera a Dios amarlo? ¿Qué había en Jacob que dijera, no, es que tenía que haber escogido a Jacob? Claramente era mucho mejor que Esaú. No había nada en Jacob en eso que le permitiera al Señor decir, no, a ese sí y a este no. No hay nada en la criatura. Es una elección soberana de Dios a quien ama y a quien deja en su justicia. ¿Qué pues diremos? Y dice aquí, viene Pablo y va a presentar una serie de argumentos que son los que nuestra mente natural, que son las que un pecador, el corazón de un pecador, van a empezar a arrojar cuando escucha una lectura de la palabra de Dios como esta. Y entonces dice, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el argumento del ser humano primero? Es que injusticia. ¿Cómo va a amar a Jacob y a Esaú no? Entonces el mismo Pablo prevé eso por la inspiración del Espíritu Santo y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice el versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ven qué clarito eso? No depende del ser humano,
No es que uno se dispuso más que el otro. No es que uno era mejor que el otro. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahorita vamos a explicar un poco más todo esto. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Faraón, hombre perverso, que retuvo al pueblo del Señor ahí en esclavitud, y nada de eso escapó de la voluntad del Señor. Lo tuvo el Señor así, ¿para qué? Para mostrar su poder y para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Estos son pasajes duros, mis hermanas. Son pasajes difíciles. Pero ahí es donde caemos de rodillas y tenemos que entender que no hay nada en usted. Si el Señor la salvó ya, no hay nada en usted que usted pueda decir: sí, el Señor me salvó porque yo soy una buena persona, porque yo lo merecía. No hay nada que nos diferencie de la gente que está ahí afuera. Nada. Cantábamos ahora: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? Si miles de hambre mueren ya, rehusando tu verdad. Pablo responde estas objeciones que se plantean de su contrincante imaginario, ¿verdad? Que es un contrincante que no está ahí. Nada más Pablo plantea lo que preguntaría, o es más, lo que se pregunta mucha gente hoy en día. Ustedes ven cómo leen este pasaje las personas y les surgen las mismas preguntas que Pablo se hizo a él mismo. Y si usted se hace las mismas preguntas que Pablo se está haciendo a él mismo, entonces quiere decir que usted está en el lado contrario de la ecuación. Usted debería estar pensando como el apóstol está exponiendo la verdad del Señor, no como la está pensando el contrincante. Si usted piensa que hay injusticia en Dios, hay algo en su corazón. No está entendiendo que no hay injusticia. ¿Por qué? Porque la misericordia no se le debe a nadie. El Señor no nos debe misericordia. No es que el Señor está obligado a tener misericordia de mí. Vean la otra objeción que pone. Vimos que el Señor dice: Él tiene misericordia que quiere tener misericordia y va a endurecer al que quiera endurecer. Ese es nuestro Dios soberano. Y al que endureció, como en el caso de Faraón, lo hizo, ¿para qué? Para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra y para mostrar su poder. ¿Cómo mostró el poder del Señor? Sacando a su pueblo de Egipto, mostrando que eres Dios poderoso, que hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Entonces ellos dicen: ay, pero entonces pobrecito Faraón. Y entonces seguro él no quería, ¿verdad?, ser así. Y fue Dios el que lo puso a hacer eso. Porque esa es la objeción que dice Pablo en el 19. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Entonces, ¿por qué me castiga Dios si ya yo soy así? Eso es lo que está diciendo. Dice el 20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria? Faraón no era una santa paloma. Faraón era un hombre pecador que deseaba hacer el mal. El Señor soportó con mucha paciencia ese vaso preparado para destrucción. ¿Para qué? Dice: para hacer notorias su poder y su ira, para mostrar su ira y su poder. Y entonces nosotros creemos que es importante que la ira de Dios se muestre. Pues pareciera que la palabra de Dios nos dice que sí. Lo que pasa es que la ira de Dios no se predica en las iglesias. No, mi Dios es un Dios de amor. No, Dios también quería mostrar y mandarle un mensaje de cómo es un Dios de ira. Un Dios de amor ciertamente, pero también un Dios de ira, que castiga el pecado, que no tolera que alguien adore a un Dios diferente a él. Entonces esa objeción, muchos dicen que no la responde Pablo,
porque viene y dice, mas tú, oh hombre, ¿quién eres para altercar con Dios? La pregunta que le dan es, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Escuchando a James White en una exposición que hace de este pasaje, él dice que el versículo 21, el versículo 20, en el texto original, no empieza, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dice que la expresión que Pablo da al principio de ese versículo es, oh hombre, oh hombre. O sea, cuando usted entiende la distancia tan grande que hay entre Dios y nosotros, la diferencia tan grande entre la santidad absoluta del Señor y nuestra pecaminosidad, lo único que podemos decir es, oh hombre. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Cómo vamos a entrar a tratar de cuestionar a nuestro Dios? Porque Él quiso tener misericordia para con unos y a otros quiso dejarlos en su pecado para que reciban el justo pago de la justicia de Dios. El punto es que ninguno de los que el Señor nos ha salvado merecíamos recibir esa misericordia. Ninguna de ustedes, mis hermanas, que el Señor ha tenido misericordia de ustedes, puede decir, sí, el Señor eligió bien porque yo me lo merecía. O el Señor me eligió a mí porque Él vio en el futuro que yo lo iba a escoger a Él. No. Pablo nos recuerda la posición del hombre ante el Dios infinito y altísimo. Oh hombre. Él hace según su voluntad entre las naciones, como lo afirma Daniel 4, 34 al 35. ¿Qué nos dice? Mas al fin del tiempo, aquí cuando Nabucodonosor ha salido, ¿verdad?, de ese periodo, que el Señor le mostró su soberbia, poniéndolo casi como un animal, ahí a pastar, ¿verdad? Estaba ahí, su pelo le crece, las uñas, todo, y está ahí prácticamente en una condición terrible, y al final del tiempo, dice Nabucodonosor, después de ese castigo que recibe el Señor, ese justo juicio, dice Daniel 4, 34 al 35, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y cuyo reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga la mano de Dios, y no hay nadie que le pueda decir, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué está haciendo usted, Señor? Salmo 115:3, ¿qué dice? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que nuestro Dios ha querido hacer, Él lo ha hecho. No hay nadie que detenga su mano. Y entonces, ¿por qué titulo esta exposición Vasos de Misericordia? ¿Y por qué escogemos un pasaje tan difícil como Romanos 9 para ver esto? Precisamente lo hago porque la misma autora lo toca en el capítulo 9, muy por encimita. Pero ella dice algo muy cierto. Dice, somos los vasos de su misericordia. Es absolutamente asombroso que Dios pusiera su tesoro, su misericordia, en contenedores tan indignos. Y es que cuando vemos que somos vasos de misericordia, no es mi misericordia, no es que yo estoy, ¿verdad? Entonces yo soy un vaso de misericordia. No, soy un vaso vacío en el que Él puso su misericordia en nosotros. Eso es. Y éramos un vaso hecho de la misma masa que se hicieron los vasos preparados para la ira. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Es absolutamente asombroso que Dios pusiera su tesoro, su misericordia, en contenedores tan indignos. Esto también se reafirma en 2 Corintios 4, del 6 al 7. Si tiene Biblia, vea lo que dice 2 Corintios 4, 6 al 7. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ese mismo Dios que dijo, sea la luz, estaba tinieblas y fue la luz, es el mismo, dice,
que mandó que de las tinieblas es el mismo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ven? La excelencia del conocimiento es de Él. La gloria es solo de Él, nunca va a ser nuestra. Pero entonces, ¿quiénes son estos vasos de misericordia? ¿Quiénes son estos vasos de misericordia? Son todos aquellos pecadores que han sido salvados por el Padre, aquellos a los cuales Dios da a conocer las riquezas de su gracia y su gloria. Dios, por el puro afecto de su voluntad, elige salvar a los hombres y mujeres para dar a conocer por toda la eternidad cuán rico es Él en gloria y en gracia. Pero Él es el que elige, Él es el que escoge. La salvación es de nuestro Dios. Ahora, entonces, ya leímos Romanos 9, muy por encimita, vimos verdades muy ricas, pero entonces para la exposición de hoy, ¿qué podemos ver con respecto a esos vasos de misericordia? Primeramente, se nos dice que están hechos de la misma masa. Vean que se nos dice que de la misma masa. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta es la masa de la humanidad caída. Nosotros estamos dentro de esa humanidad caída. No nacimos sin pecado. No nacimos, ¿verdad? Diciendo, vea, soy totalmente especial como para que Dios me diga, somos de lo mismo que había en este mundo. De ahí eligió el Señor a quién salvar. Todos los hombres y mujeres merecen por igual ser echados fuera de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vean, mis hermanas, si usted en esta tarde usted puede decir que usted ha creído en el Señor, tiene que ser consciente de que no había nada en usted mejor de lo que se encuentra en cualquier otra persona. Dios nos ha hecho vasos de misericordia por el milagro de su gracia, nada más, solo porque Él, de su benevolencia, nos salvó, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si Él nos hubiera dejado solos, habríamos sido tan viles en la vida como cualquier otro y eternamente condenados. Se cuenta, ¿verdad? Como les decía, que esta señora no podía entender, ¿verdad? Le preguntó a Spurgeon, no podía entender por qué el Señor no amó a Esaú. Vean que lo que Spurgeon le responde es cierto. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. O sea, y es que el ser humano tendemos a pensar que nosotros tenemos algo especial, por lo cual Dios me escogió a mí. Y eso es muy peligroso. Y eso va en contra de lo que la palabra de Dios nos presenta. No había nada bueno en mí. Por eso con humildad deberíamos cantar ese himno meditando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? Y entonces ese mismo canto dice, pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado yo. Spurgeon mismo decía en algún momento que él agradecía al Señor, que el Señor le había llamado y lo había traído a él. Cuando él estaba lejos del Señor y amando cada día más la distancia que había entre uno y el otro. Si no reconocemos que el Señor nos salvó por su misericordia, estamos mal, no hemos entendido el Evangelio. Esta respuesta nos ayuda bastante, pues Dios no está obligado a amar a nadie, mucho menos cuando se trata de escoger de entre solamente seres depravados por sus pecados. Todo impío merece la ira y el juicio de Dios. Ningún pecador merece la misericordia de Dios, y si él no amara a nadie, él sería justo. Los vasos de misericordia están hechos de la misma masa de barro pecaminosa. No merecen, no tienen distinción, no son un nivel superior o un poco mejor que otra persona. Le pregunto a mi hermana o amiga, ¿usted ha aprendido esta verdad? ¿Usted ha aprendido
esta valiosa lección? ¿O le susurra su corazón con orgullo que hay algo en usted mejor que otras personas? Una hija de Dios no debe estar, una hija de Dios debe estar siempre consciente de que por ella misma es de la misma masa pecadora, merecedora de destrucción. ¿Qué más aprendemos en Romanos 9 respecto a estos vasos de misericordia? Un vaso de misericordia está enteramente en la mano del alfarero. Eso es lo que nos dice ese pasaje. No hay ninguna razón en el mundo por la que una persona deba ser salva aparte de la maravillosa gracia de nuestro Dios misericordioso. Si Dios hubiera permitido que todo el mundo pereciera, habría sido perfectamente justo. Si el Señor nos hubiera dejado para que nos convirtiéramos en todo lo que nuestra naturaleza malvada deseaba, no habría cometido ninguna injusticia y hubiéramos sido justamente sentenciados a la oscuridad. Somos salvos enteramente por la gracia de Dios. Estamos en sus manos. Él nos formó. Fue a Él el que le plació vernos y hacernos como un vaso de misericordia. La razón de su salvación no se encuentra en absoluto en usted. No hay nada en usted que haya provocado esa salvación. ¿Por qué es tan importante que entendamos eso? Porque el ser humano tiende a darse la gloria al mismo. El ser humano tiende a ver en él la causa de por qué Dios es tan bueno conmigo. ¿Por qué Dios es tan maravilloso? ¿Por qué Dios es tan misericordioso? En tercer lugar, ¿qué vemos? Que los creyentes son llamados vasos de misericordia, es decir, son receptores. Eso es lo que les dije hace un rato. Un vaso no es una fuente. O sea, si a usted le traen un vaso vacío, ¿verdad? Del vaso no empieza a surgir Coca-Cola, ni empieza a surgir, ni una jarra empieza a surgir café, no, está vacío. Es un receptor. Es un recipiente para contener lo que se vierte en él. Es decir, un vaso no tiene algo que surja de sí mismo. En un tiempo estos vasos de misericordia estaban llenos de sí mismos, de su propio pecado, pero han sido vaciados y llenos de misericordia. Y eso es lo que queremos ver en esta tarde. El Señor nos ha llenado de su misericordia. Somos vasos de misericordia. Dice Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ven, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ven qué clarito. Él nos salvó no por obras de que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios los ha llenado con amorosa bondad, de modo que todo lo que hay en nosotros de fe, amor y seguridad, y en resumen, de misericordia, es de Dios. Debe quedarnos muy clara esta idea. Un recipiente no es el originador de su contenido. El contenido ha sido colocado en el recipiente. Su salvación es toda de Dios, no es suya, no es de usted. Usted es un vaso de misericordia, por lo cual debe darle toda la gloria a Dios. Entonces, ¿para qué hemos dicho todo esto? Para tener clara nuestra posición delante del Señor. Para entender que no hay injusticia en Dios, pues Él tiene misericordia del que quiera tener misericordia y se compadece del que quiera compadecerse. No depende de nosotros, depende de Dios que tiene misericordia. Pero ya que entendemos eso, ya que entendemos que somos recipientes de misericordia, volvamos a leer Tito 3. Veamos Tito 3, pero ahora incluyamos el versículo 8. Veamos del 4 hasta el 8. Si lo tienen, búsquenlo y lo van leyendo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y vean lo que dice el último versículo. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Esto que acabamos de leer. Esto. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los hombres crean en Dios, perdón, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ven? Entonces, como entendemos que el Señor nos salvó por misericordia, como entendemos que somos vasos de misericordia, lo que está diciéndole aquí el apóstol a Tito es: insista en estas cosas. ¿Para qué? Para que la gente entonces dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuando usted entiende que el Señor la llenó a usted con misericordia, usted va a ser misericordiosa. Si usted no lo ha logrado entender, por eso usted está fallando en ser misericordiosa, porque usted cree que usted se lo merece. Pensemos un momento en Esteban. ¿Recuerdan Esteban, verdad? Estaba todo aquel problema en la iglesia en Israel, ¿verdad? Unos creían que las viudas de los judíos estaban siendo no tan bien atendidas como las de los griegos, o las de los griegos menos que las de los judíos. Tenían ese problema. Los apóstoles no podían estarse, ¿verdad?, encargando de resolver todo este tema de cómo se servían las mesas. Deciden, inspirados por el Espíritu Santo, llamar a 7 varones para que se encarguen de esto. Y así nace el oficio diaconal. Dentro de esos diáconos tenemos a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, predicando ahí la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Empieza a predicar un sermón precioso, ¿verdad? Que si usted se lo lee, usted va a ver el contenido, ¿verdad?, tan rico que tiene ese sermón de Esteban. ¿Y qué pasó con la gente? Lo apedreó. Empiezan a apedrearlo, empiezan a tirarle, y no piedritas, ¿verdad?, piedras tan grandes que le causan la muerte. Entonces, mientras le están lanzando esas piedras, ¿qué dice él? En Hechos 7:60, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Si hubiera parecido más a la actitud que tuvieron, ¿verdad?, los discípulos cuando no les recibieron en una aldea que decía: Señor, pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma. A pesar de que estas personas le estaban causando un enorme daño, tuvo compasión de ellos y se mostró misericordioso. Así debe ser un creyente, ya que es un vaso de misericordia. Debemos sentir piedad por todos los esclavos del pecado. Esa debe ser nuestra actitud hacia los demás. Yo quiero preguntarle algo, mi hermana, esta y amiga que nos visita. ¿Será esta nuestra respuesta cuando la gente nos trata con desprecio o nos difama? ¿Estamos siendo compasivos y siendo misericordiosos con las personas que reflejan en su vida amargura e ira? Deberíamos sentir una gran compasión por ellos y suplicarle a Dios que les tenga misericordia. Esto por cuando nosotros hemos experimentado qué significa ser perdonados. La misericordia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Por eso, si soy cristiano, debería tener plena convicción de que todo se lo debo a Dios, que me ha tenido gran misericordia. Somos salvos solo por la gracia de Dios, por lo cual no debería haber orgullo en mí, no debería haber deseos de venganza, ni insistir en mis supuestos derechos. ¿Qué pasa cuando alguien me está haciendo algo? No, es que yo tengo derecho a tal cosa. Y ya, entonces surge mi defensor, ¿verdad? Que yo voy a decir: no, yo soy el que tengo la razón. Ah, no, a mí aunque me pida perdón, esta persona no la voy a perdonar. No se lo merece. ¿Cómo voy a decir que alguien no se merece que yo lo perdone? Cuando el Señor me perdonó de toda mi maldad. Si algo nos debe quedar claro esta tarde es el hecho de que los cristianos debemos tener una clara conciencia de nuestra posición delante de Dios y de nuestra relación con Él, por lo cual necesariamente debemos ser misericordiosos con los demás. Si no soy misericordioso, hay una sola explicación: nunca he entendido la gracia y la misericordia de Dios para conmigo. Estoy apartado de Cristo y por lo tanto estoy en pecado. Si estoy pensando de esa forma. Si usted piensa que usted no puede ser misericordioso con alguien, que esa persona no merece ser perdonada por usted, que usted no puede sentir dolor de ver a alguien en una situación de pecado y tener misericordia, ir a compartirle el evangelio para que el Señor le salve, usted no ha entendido el evangelio. Si usted no ha venido aún a Cristo en arrepentimiento y fe, yo lo único que tengo que decirle es: venga a Cristo. Usted está en pecado. Usted necesita un Salvador. La paga del pecado es la muerte.
No hay nada en usted que le pueda proveer lo suficiente como para presentarse ante el Dios 3 veces santo y decir, yo merezco entrar al cielo. Solamente la justicia de Jesucristo es lo único que puede usted presentar para que sea en Él que seamos vistos justos. Nada más. Y si hoy usted entendió esa verdad, gloria a Dios por eso. Si usted entendió que no hay nada bueno en usted que le haga merecedor de la salvación, gloria a Dios por eso, porque eso es el Evangelio. La buena noticia es que no es con sus obras, no es con sus fuerzas, no depende ni del que quiere ni del que corre, leímos, sino de Dios que tiene misericordia. Pídale al Señor que tenga misericordia de usted. Usted necesita la misericordia de Dios, no se la puede exigir. Clame a Él por misericordia. Pero también le quiero decir a las hermanas que están acá de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos, ustedes que han sido salvadas por el Señor, los cristianos no debemos tener problemas para comprender lo que realmente es la misericordia. No deberíamos. Debería ser algo que sencillamente pudiéramos entenderlo. Porque hemos sido testigos de cómo Dios tuvo compasión de cada uno de nosotros, sacándonos de nuestro estado de miseria y total desgracia. Hemos recibido el consuelo del Señor en nuestros sufrimientos temporales y más aún hemos sido librados totalmente del sufrimiento eterno. Éramos hijos de ira, como dice la palabra del Señor, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira lo mismo que los demás, pero ahora podemos decir, como dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor. Vean qué tan grande amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quien ha recibido el favor inmerecido de ser librado de su miseria absoluta, quien ha visto la poderosa mano de Dios en su vida, sosteniéndole, perdonándole, corrigiéndole, guiándole y amándole, sabe lo que es en verdad la misericordia. Y solo esa clase de persona tiene la capacidad de mostrar misericordia porque por el que está en desgracia. No como un mero acto de humanidad. No como un mero acto de humanidad. Porque a pesar del pecado, algunos siguen teniendo actos bondadosos, ¿verdad? Como un acto humanitario. Recordemos Pablo cuando naufragó, ¿verdad? Llegó a una isla donde todos eran paganos ahí, pero todo el mundo les atendía bien. Los recibieron con gozo y los ayudaban. Sino que debemos mostrar una misericordia que brota de un corazón agradecido con Dios. De un corazón que le va a dar la gloria a Dios en esos actos que vamos a hacer para con los demás. ¿Me entienden? La motivación tiene que ser siempre darle la gloria a Dios. Y eso va a surgir de un corazón amoroso que ama a Dios por la misericordia tan grande que ha tenido para con su persona. Entonces esta persona se va a mostrar amigable, se va a mostrar compasiva, va a estar ayudando a aquellas personas que están en miseria y va a hacer actos bondadosos a favor de ellas. Yo quiero terminar esta exposición tan breve, cargada también de debilidad. Sé que es un pasaje que podemos explotarle mucho más, pero quería dejar claro que el Señor nos llama vasos de misericordia. Vasos de misericordia. Vean lo que dice Efesios 4:32. Les voy a leer el versículo como está en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ven que el mensaje es el mismo. La palabra de Dios hay consistencia en la palabra de Dios. Sean amables, mis hermanas, sean amables las unas con las otras. Sean amables con el resto de la iglesia. Sean amables unos con otros, misericordiosos. Perdónense. Ustedes se van a fallar entre ustedes en algún momento. Y no hay excusa para que usted diga, no le hablo más a la hermana tal porque me cayó mal. Y eso que me hizo no tiene perdón. Eso no cabe en la boca de un creyente. Jamás. Si esta hermana le cometió un error para con usted y se arrepiente y le viene a pedir perdón, usted tiene que perdonarla. ¿Por qué? Porque el Señor la perdonó a usted. Eso es. Y tiene que ser amable y tiene que brotarle del corazón. Porque si no estamos haciendo eso, no estamos entendiendo de dónde nos trajo el Señor a nosotros. No estamos entendiendo cuánta bondad, cuánta misericordia ha tenido el Señor para con nosotros. ¿Qué me creo yo para decir que yo no perdono a alguien? ¿Qué me creo yo para decir que yo no voy a tener misericordia para con alguien? Si el Señor la tuvo conmigo. Y la tiene de día a día. Y día a día fallamos y le pedimos perdón al Señor y esperamos que el Señor nos perdone.
y yo no puedo actuar con los demás de esa forma. O me siento yo en la capacidad de poder decirle a alguien, no, usted no se lo merece, porque yo tampoco me lo merecía. Y eso es, no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de la salvación. Es solo por su gracia, es solo por su misericordia. Y vean qué bonito que este versículo dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. En Cristo, recuerden que es en Cristo que el Señor nos ve justos, en su justicia, no en las nuestras. Solo porque Cristo pagó el sacrificio que nosotros debimos haber pagado y vivió la vida que ninguno de nosotros podemos vivir, solo en Cristo Dios nos ve como justos. Por eso debemos correr, dice Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando usted sienta que usted no puede perdonar a alguien, ponga los ojos en Jesús. Piense que Él nos perdonó a nosotros. Piense que yo no merecía ser perdonado. Piense que yo no merecía misericordia. La misericordia no se debe. La misericordia se recibe como un vaso vacío, como eso que éramos, y ahora somos vasos de misericordia. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que la salvación es tuya. Ayúdanos a entender que has tenido gran misericordia para con nosotros. Que ninguno de los que estamos acá, Señor, podamos con una actitud orgullosa y contraria a la vida cristiana decir que no vamos a tener misericordia con alguien. Que podamos entender, Señor, que como tú has tenido misericordia con nosotros, así debemos ser misericordiosos para con los demás. Así debemos amar a los demás. Así debemos perdonar a los demás. Continúa, Padre, teniendo misericordia de nosotros. Sigue, te lo pedimos, Señor, por esa misma misericordia, amándonos como hasta el día de hoy nos has amado. Perdona nuestras flaquezas, perdona nuestra falta de humildad y ayúdanos a seguir por delante, Señor, a seguir adelante corriendo con paciencia la carrera cristiana, puestos los ojos en Cristo únicamente. Ayúdanos, permite que la palabra que ha sido expuesta quede en nuestros corazones y que entendamos, Señor, que has tenido misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.